Que Rejón manosea medio partido. La realidad es que ha utilizado la salud mental para justificar lo que ha hecho. Bueno, parece que está preparándose para el juicio. Diciendo, no, es que tengo un problema de salud mental y por eso andaba yo tocando culos. No, perdona, o sea, lo tuyo es mucho más grave, lo tuyo es que eres un cerdo. Si esto hubiese pasado en la derecha, ¿qué estaría pasando? Nos habrían quemado por herejes. Y creo que la gente vive en una realidad paralela porque es lo cómodo. La gente parece que como que le llegue para la cervecita, ya está todo bien. No, no está bien. Tenemos más de un 30% de desempleo joven, la tasa de desempleo más elevada de Europa. Tenemos una ministra que ha escondido datos de desempleo. Con el dato trucado. La gente no sabe nada. ¿Por qué? Porque haces nóminas ilegibles para que la gente no entienda, porque la gente no cobra en bruto y que después el Estado te coja la parte que te corresponde para ver el esfuerzo que realmente estás haciendo, porque tú en cuanto ves todo lo que te están quitando, automáticamente a lo mejor no vuelves a votar a la izquierda nunca más. De Fiscalidad Internacional, Alex Algarci, su firma fiscal.io. Bueno, Lisa, bienvenidísima a nuestro canal. Millones de gracias. Como ya los que nos están viendo a mí me conocerán, saben que yo vivo en territorio no confiscatorio. Hemos venido aquí a Madrid para poder charlar contigo, entrevistarte, pero te confieso que yo estoy muy desconectado de la política española. Entonces, sí que me gustaría que hicieras una introducción sobre cómo has llegado a la Asamblea de Madrid, por qué el PP, ¿qué es lo que te ha hecho adentrarte en política? Bueno, pues millones de gracias por recibirme hoy en vuestra casa y por hacer el esfuerzo de venir hasta aquí desde un lugar que sin duda fomenta el emprendimiento como es Portugal a día de hoy. Y bueno, yo empecé en política un poco, como digo yo, de rebote, ¿no? Porque siempre me ha gustado la política, reconozco que yo he sido la típica delegada de clase, reivindicativa, siempre luchando por los derechos de los demás y demás. Es habitual esto, ¿no? Yo creo que sí, es un patrón, ¿no? Supongo el tema de que te guste... La representación. Exacto, mental. la representación por un lado y la defensa de los derechos yo creo que es clave por el otro, ¿no? No solamente el hecho de representar, sino defender algo y llevarlo a término. Y entonces yo empecé, pues eso, afiliándome en Nuevas Generaciones, porque yo mis grandes referentes en la política del PP... Por yo saber cómo fue, es que yo conozco muy poco de tal. ¿A qué edad uno se empieza a introducir en...? Desde los 16 años puedes ser simpatizante y luego ya a los 18 pasas a ser afiliado, ¿no? Y ya pagas tu cuota y todo eso. Y yo me afilié con 16, o sea, como simpatizante, porque mi gran referente en el Partido Popular era Esperanza Aguirre y Rita Barberá, porque yo viví muchos años en Valencia y entonces a mí me parecían como dos grandes mujeres referentes de la política, de una política liberal, de una política que creía en el individuo, o sea, era como una fuerza... Parece que el tiempo las está volviendo a poner en valor, ¿no? Totalmente. Después de lo que... Totalmente, después es que ahí aún veía la tele en España. Sí, eso es abriendo un melón. Y sí que es cierto que empecé un poco en el mundo de la política, pues yo siempre he sido también un poco crítica e intento ser muy constructiva, una crítica constructiva hacia ciertas cosas que hace mi partido que a lo mejor no me gustan tanto, pero yo sí que me decanto a esa vertiente liberal que tenemos en el Partido Popular y que lidera en estos momentos en Madrid la presidenta Ayuso y yo formo parte de su equipo. Y la verdad que he trabajado pues anteriormente en el gabinete de Beatriz Elorriaga, que era concejal en la oposición cuando estaba Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid, y luego ya pasé al gabinete de Almeida cuando entró como alcalde en el Ayuntamiento de Madrid. Y ya de ahí me propusieron para ir a la Asamblea y ahí es donde di el salto a diputada y esa primera línea de combate ideológico. Entonces te cuadró, y siendo de la ala liberal del PP, que yo puedo simpatizar más con ese lado que con el conservador seguramente, pero cuando nace Vox, ¿cómo se vivió eso en los jóvenes del PP, los liberales? Bueno, yo es que la verdad Vox a mí me parece un poco arcaico. Es decir, para ciertas cosas no considero para nada un partido liberal. Me Ahora parece más bien al principio lo parecía, conservador, por eso te lo comentaba. Tiene un corte así que a mí no me acaba de convencer del todo, es decir, que lo respeto muchísimo y creo que tienen una serie de propuestas y de políticas que sin duda, oye, sobre todo la defensa de la unidad de España, es decir, el proclamar esa indivisibilidad de nuestro país y ciertas políticas que están bien. Al principio sí que tenían como un discurso mucho más liberal que ahora han cortado por completo. Pero es que yo creo que al final a Vox se le veía un poco la
la patita. Era solo aglutinar voto de los liberales, que estábamos huérfanos y... Sí, bueno, después del fallecimiento de Ciudadanos, pues al final quedó ahí un poco... Fallecimiento, ya lo queda certificado de Ciudadanos, sin más, oficialmente. que quedó un poco esa escora, esa parte abierta, y bueno, Vox también siempre... como que decían que ellos eran la derecha del Partido Popular. Bueno, pues vale, o sea... Lo digo porque es una masa electoral que siempre se ha despreciado en España y cada vez se ve más. Yo creo que jóvenes. No hay que despreciar absolutamente nada. Por eso digo, es decir, al final, pero si el discurso los deja de lado y se quedan huérfanos de representación política, por eso te decía que... Dentro de que yo no simpatizo especialmente con el PP, pero lo que hace Ayuso y las agallas que le está echando sí que merece todo mi respeto, y que dentro de lo que es PP parece que es de la parte que más está empujando hacia el liberalismo. Sí, tenemos una presidenta que cree en el individuo, que siempre ha abogado por esas políticas de, oye, dar independencia al ciudadano. Lo que no puedes pretender es ser un Estado paternalista que vaya cogiendo de la mano al ciudadano diciéndole lo que tiene que hacer, lo que tiene que pensar, lo que tiene que comer. Es decir, eso es la izquierda rancia, progre o como se quieran llamar, que de progresismo nada, te meten en una cueva si pueden. No, esto es el progresismo, es a progreso lo que carterista a cartera. Es una cosa... Literal, esa es muy buena, te la copio. Pero que al final sí que es cierto que en Madrid pues somos ese motor, esa fuerza muy liberal de bajada de impuestos, que también está en el ADN nuestro y que en todas las comunidades autónomas donde gobernamos se está luchando por esa bajada de impuestos, porque se cree que no es pagar más, sino gastar de una manera más eficiente, porque al final la eficiencia en el gasto es la clave en todo, en una empresa, en la administración y en cualquier sitio. Y queramos o no, nos parezca más justo o no, las personas deciden individualmente. Total. Y al que le va bien y le esquilmas, pues va a ver por su futuro, se va a marchar. Al final, el efecto neto es que España pierde contribuyentes constantemente. Bueno, sí. Te lo decimos desde esta casa, que nos dedicamos a salvar a personas de lo que tenemos aquí. Entonces, Elisa, ¿el pasado nos queda claro y a futuro? ¿Cómo te verías, gustaría ver? Primero tú y luego me gustaría saber tu opinión sobre España. Vale, pues yo a futuro, la verdad que me quedan 3 años por delante de diputada, entonces no quiero hacer ninguna lectura más allá, porque yo creo que lo que más... por lo que más honrada me siento es por poder representar a los madrileños en un parlamento como el de Madrid, ¿no? que tiene tanta fuerza y que hacemos tantas cosas, yo creo que bien, y por eso tenemos mayoría absoluta. ¿Crees que habrá adelanto electoral? Pues muy a mi pesar creo que no va a haber adelanto electoral. Yo creo que en cualquier caso habrá una ruptura de este gobierno Frankenstein que tenemos, porque los separatistas, estos que les estamos pagando todos la fiesta en Cataluña y tal, digan, pues como no me das todo lo que yo quiero, me voy. Pero realmente no creo que haya un adelanto electoral, porque Sánchez es capaz de romper todo con tal de mantenerse. Ostras, ¿y no crees que parece que la imputación va a venir de un momento a otro? Pero es que da igual. Es que a este le da igual. Es que yo tengo la sensación de que da igual. Es que no, de que uno lo ve. Ha invadido todas las instituciones, manejan desde el CIS hasta Televisión Española, pasando por el Supremo Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, y dices, ¿conseguirán irse de rositas? Porque uno pierde un poco la fe, ya no solo en la justicia de primera instancia, que sí que es cierto que los jueces pueden tener una opinión más individual, pero al final vemos que lo que se eleva al Supremo cae del lado de la narrativa política, y vemos a gente como Chávez o Griñán que al final se fueron de rositas. Claro, pero el problema que ha habido ahí es con un Tribunal Constitucional que se está erigiendo a sí mismo como la Sala Sexta del Tribunal Supremo. Es decir, pensemos que el Tribunal Constitucional, para lo que está, es para implantar doctrina judicial, no está para negar una sentencia que ha sacado adelante el Tribunal Supremo. Es decir, aquí lo que está habiendo es injerencias entre los propios tribunales, porque el Tribunal Constitucional está teledirigido por Conde Pumpido, y entonces lo que diga Sánchez se va a hacer. Claro, ¿Es por eso por lo que crees que no caerá? Bueno, puede ser uno de los motivos por los que a lo mejor no lo veamos caer, pero también porque yo creo que Sánchez ha hilado todo muy fino. También te puedo decir que confío mucho en la justicia y en los jueces españoles. Creo que son gente con grandísima preparación y que al final están para defender el Estado de Derecho. Eso no quita que tengamos un Tribunal Constitucional absolutamente corrompido por culpa de Sánchez. Me refiero... Yo creo que impartir justicia desde el Tribunal Supremo... ¿Qué tiene que pasar? Pues mira, no es que tiene que pasar, es por qué los españoles no están saliendo a la calle ante el ataque constante que están sufriendo. Porque ya no es que se hayan agenciado todo lo posible dentro del poder, es que el español promedio no llega a fin de mes.
Es decir, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué nos tenemos que poner en un estado como Argentina, como Venezuela, para que la gente vea que estamos de cabeza a una autocracia? Yo llevo tiempo diciendo que lo peor que le puede pasar, pero más previsible, es que nos argentinicemos poco a poco y la gente necesite pasar hambre de verdad antes de virar de opinión política, porque la sensación que a mí me gusta hacer algo que es muy no sé si decir sadomasoquista o qué, que es contaminarme leyendo comentarios en redes sociales para un poco ver cómo está el termómetro social. Sí. Y veo mucha gente defendiendo el gobierno actual y veo mucha gente creyendo que España va como una moto o como un cohete, o ya no sé qué expresión utilizar en ese sentido. Entonces, ¿por qué hay estas dos realidades en España que literalmente son dos realidades? Sí, totalmente, pero bueno, eso existe por una cuestión, y es que son las redes sociales y los medios de comunicación. Cada uno está en su esfera y no sale de su pompa. Y entonces esto es un problema, porque cuando toda la televisión, todos los medios de comunicación, todas las redes sociales que tú consumes son de un corte ideológico y no sales de esa pompa, al final tú crees que la realidad es esa. Aunque no veas más allá, es decir, este verano, creo que, si no leía mal en un artículo, se habían incrementado los créditos personales un 227%, lo que quiere decir este mensajito que te llega al banco, 30.000 euros inmediatos, tal cual, no sé qué. Preconcedidos. La gente se ha endeudado para irse de vacaciones, es decir, esto no es que vaya como una moto, es que la gente va como un cohete a estrellarse. Estamos viviendo... Yo vengo aquí a Madrid y veo todo... Sí, pero... Ya sé que es un poco el discurso baladí, pero que estamos viviendo... de algún modo, ese momento previo a la crisis de 2008, en la que todo se infló, sí. La gente vivía por encima de sus posibilidades, ¿y qué pasó? ¡Boom! Y vamos camino de un boom muy gordo, porque en cuanto deje de entrar dinero de los fondos europeos, Europa diga, oye, perdona, tienes que empezar a devolver dinerito, etcétera, etcétera, ¿qué va a pasar con España? Ahí es donde se va a ver la situación complicada. Y creo que la gente vive en una realidad paralela porque es lo cómodo. Es que al final, ¿quién quiere ver que le va mal? ¿Quién quiere verlo? Nadie quiere verlo, es decir, la gente parece que como que le llegue para la cervecita ya está todo bien. No, no está bien. Tenemos más de un 30% de desempleo joven, la tasa de desempleo más elevada de Europa. Tenemos una ministra que ha escondido datos de desempleo. Con el dato trucado. Claro, es decir, lo ha maquillado, que esto parece que estás en el circo de los horrores. Ni los propios sindicatos saben cuántos parados hay. Es decir, nos han timado a todos con los fijos discontinuos. Ahora la clase más trabajadora, más humilde y demás tiene que hacer la declaración de la renta justamente con el gobierno que no iba a dejar a nadie atrás, con Yoli Tenacillas. Es decir, la señora que va a la peluquería todos los días, auxilio vecinos. En Galicia la conocemos bien, su historia, los cadáveres que ha dejado por el camino, tema Zika, tema tal, bueno, pues eso. La versión... ¿De quién depende la fiscalía? Pues eso. Pues eso, que ahora... También la que tienen armada ahí. La que se está viendo ahí. Vale, Elisa, y en otro orden de cosas, pues hemos visto, por ejemplo, ayer en La Sexta Explica que, bueno, se está hablando mucho del debate de la vivienda, el sindicato de inquilinas, la huelga de pagos de alquiler. Voy a echarte un capote en ese sentido, porque, oye, creo que Ayuso, o vuestro área rama del PP, digamos, parece que es la única que está hablando de lo que parece evidente, que es que o liberamos suelo o el problema de la vivienda no se va a solucionar jamás. Al final, las casas que hay son las que son. La gente dice, no, es que hay mucha vivienda vacía. Ya, ¿dónde? Exacto. ¿Dónde? Exacto. En el centro de Madrid no hay mucha vivienda vacía. La clave es dónde. Entonces, claro, ¿qué medidas propondría el PP o opinión personal de Elisa Vigil sobre qué se podría hacer? Bueno, nosotros tenemos 6 planes de vivienda activos en la Comunidad de Madrid. Vale. En total tenemos un plan de alquiler joven, tenemos un plan Vive que te pone viviendas a disposición a alquileres asequibles, tenemos un plan Mi Primera Vivienda que la comunidad... ¿El plan Vive que es vivienda pública? Vivienda pública a precios asequibles, vale. Es decir, al final que tenga un régimen de alquiler. Luego tenemos el plan Mi Primera Vivienda, que la Comunidad de Madrid te avala en la compra de tu primera vivienda hasta 390.000 euros. Y este plan va de personas hasta 40 años, porque sabemos que la dificultad no es solo de jóvenes, es una mediana edad, es decir, esto es una complicación, y así hasta 6 planes en total que lo que aspiran es, pues, por un lado, a que se construya más vivienda, que eso es fundamental, se liberalice suelo, que eso también es fundamental, pero sobre todo a no atacar a la oferta. Es decir, la propiedad es el bien más sagrado que existe en un Estado de Derecho. Ole.
Es decir, tú lo que no puedes como poder público es intervenir la propiedad privada, porque entonces te conviertes en Stalin o en Hitler o en quien quieras, pero te conviertes en un autócrata de primera categoría. Justamente pasa una paradoja que es muy curiosa, y es que en la Asamblea de Madrid los que más viviendas tienen es la izquierda, son grandes tenedores. Sí. O sea, justamente se han hecho una ley en contra de los grandes tenedores, y los mayores tenedores que tenemos en la Asamblea son los de Más Madrid. Pero es que hay gente con 6 y 7 viviendas, que ole ellos. Es decir, a mí todo lo que has conseguido con tu esfuerzo y demás, ole tú. Es decir, si eres un gran tenedor según la ley actual, me parece estupendo. El problema es que estás atacando a gente que con todo el esfuerzo del mundo ha pedido una segunda hipoteca para tener una segunda vivienda para lo que le dé la gana, y tú estás atacando eso como Estado. Por lo tanto, tenemos un Estado intervencionista y comunista. ¿Qué hay que hacer? Proteger la propiedad privada. Tú lo que no puedes fomentar ni alentar es la ocupación. Y tenemos un gobierno de ocupas, pero si es que son inquiocupas. Hay algo que yo creo que ninguno de los ciudadanos logramos entender del todo, que es... A ver, vamos a ver, hay cosas que son de 2 más 2 son 4. Sí. No es hay que ser más listo, hay que saber más de X tema. 2 más 2 son 4, como es el tema, para mi gusto, de la oferta en la vivienda. Entonces, yo creo que los ciudadanos nos han preguntado muchas veces por qué el político... O sea, ignorancia es negligencia. Bueno, yo creo que, por ejemplo, lo que se hace a nivel del Gobierno de España es negligencia pura y dura. Ya no es que sea ignorancia, que creo que también les acompaña en este aspecto, porque es que ellos imponen un sistema de control de alquiler, de control de precios del alquiler, para que bajen los precios del alquiler. O sea, eso cualquier mandarina de un árbol se da cuenta que es que esto falla. Es decir, bueno, tenemos ejemplos tú no puedes topar los precios. ¿Por qué? Porque te pasa lo de Barcelona, que te suben los precios y que automáticamente la gente saca su vivienda del parque de viviendas disponibles. Sin embargo, volvemos al relato. Yo algo que veo mucho sobre el tema de Cataluña es que, como hay alguna zona en la que los precios han bajado, pero no han bajado... O sea, han bajado porque quedaron 4 pisos. Claro. El resto de la vivienda se retiró del mercado. Entonces, al final hay una cuestión ahí de discurso que parece que pase lo que pase, sea lo escandaloso que sea lo que está pasando y sea evidente la solución que hay que tomar para corregirlo. Luego hay una cuestión de relato simple, banal, en televisión. Pero porque la gente ha comprado el discurso de Dora la exploradora, que es esta señora que se ha dado Colau en Barcelona. La expropiadora, Dora la expropiadora. Entonces, si únicamente nos basamos en los discursos fáciles y no empezamos a tratar a la gente como adultos completos y complejos, en los que tenemos que decirle al ciudadano, hay un problema de vivienda, sí, pero el mayor problema de vivienda que hay es que todo el mundo quiere vivir en la calle Serrano pagando 500 euros, porque es que todo hay que decirlo. Claro, todo el mundo quiere vivir en Chamberí, todo el mundo quiere vivir en el barrio Salamanca, pero claro, nadie se quiere ir al Molar. Nosotros estamos promoviendo que la gente se vaya con incentivos fiscales a pueblos que tienen menos población. Es decir, hay que promocionar que la gente pueda irse a vivir donde quiera y que tenga la disponibilidad, que dices, me quiero ir a vivir a la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid, puedo, tengo incentivos fiscales que me llaman a ello. Pero claro, es que actualmente en España no hay incentivos para vivir. Me refiero, tenemos una potencia económica que es Madrid, Barcelona, que va dando tumbos, Cataluña, y el resto vacío. Hay Cataluña, Andalucía, que también está reactivándose. ¿Y el resto de España? Hola. ¿Qué hay? Hay la nada. Y eso es lo que no puede ser. Entonces, tenemos que permitir que las comunidades autónomas puedan bajar impuestos, puedan crear sus propias políticas, puedan generar industrias, puedan apostar porque la gente venga aquí a invertir. Pero claro, tú le dices a un rojo rico y entonces echa las manos a la cabeza porque el único rico que puede haber es el rojo. Y no permite que vengan ricos a este país a invertir, a apostar, a meter dinero, a que se mueva el capital. Es que precisamente en esa línea, algo por lo que yo soy bastante pesimista en cuanto al futuro, bueno, al devenir ya no voy a decir de España, incluso puedo decir de Occidente, a nivel cultural, a nivel económico, creo que hemos perdido la hegemonía en ese sentido. Y el motivo por el que soy pesimista y cuando escucho discursos relacionados con educar, enseñar a la población, veo que, como da igual la verdad, y lo que importa es, lo digo así, victimizarse, es decir, echar la culpa a otro, en plan, yo estoy mal, quiero que me adapten el precio del alquiler, quiero vivir en la calle Serrano, quiero un sueldo más alto, quiero tal, pero gastamos como si no hubiera un mañana, llega la hora y rápidamente pa' casita y no me piensas nada, o sea, de mi generación para abajo siento que hay un acomode tan grande que no veo
esas generaciones sacando el país adelante. Bueno, yo te voy a poner un ejemplo de una amiga mía que yo la tengo siempre como admiración porque ella trabajaba como profesora y cobraba 950 euros al mes como maestra de educación infantil y consiguió comprarse su casa porque simultaneaba eso siendo profesora particular y poniendo copas los fines de semana. Y durante muchísimos años estuvo sin salir, sin irse de viaje, sin nada de nada para poder hacer esa compra. Es decir, comprar una vivienda requiere esfuerzo. Y en muchas ocasiones no puedes comprar ni donde aspiras a comprar. Yo compré mi primera vivienda en Asturias porque para mí en Madrid era imposible. Entonces, al final el problema es que la gente no sabe invertir. No sabe gastar con cabeza. Hay una falta de educación financiera terrible en los colegios, es decir, eso no existe y eso es algo que hay que empezar a introducir porque da libertad al individuo. Pero claro, cuando tenemos a la izquierda en el gobierno de España, que lo único que necesita son gente teledirigible, ignorante, para poder hacer con ellos lo que quiera y ponerles una paguita... Es que eso hace uno volverse un poco capirote de sombrero de plata y conspiranoico. De nuevo, las evidencias de 2 más 2 son 4. ¿No parece que una ciudadanía que supiera, que tuviera educación financiera, que tuviera una educación nutricional, que es algo que va a determinar su vida y su salud, pero saben las capas de los volcanes y, o sea... Esto no es España. Creo que no es incompatible. Es decir, está bien saber las capas de los volcanes porque luego si no te sale por la tele vulcanólogos de primera categoría cuando estalló el volcán en Canarias, hablando gente de volcanes que en fin será fin, igual que epidemiólogos durante la pandemia. Me refiero... Creo que hay que tener un conocimiento mínimo de lo que nos rodea, tenemos que saber historia de España. Pero en el orden de prioridades creo que el volcán está después del IVA y el IRPF. Al final, no es que esté después, es que puede simultanearse. El problema no es que vaya el volcán por encima o el IVA, el problema es que el IVA no va. Entonces, si no va el IVA y solo va a estudiar de memoria sin saber resolver problemas de la vida real, pues entonces tienes un problema cuando sales al mundo y es que el mundo es mundo. Y es lo que hay. Entonces podemos pintarlo de color de rosa o ponernos unas gafas de sol con cristales de colores, pero la realidad es la que es. Es decir, la gente fallece a alguien y no sabe qué papeles tiene que hacer para el proceder. La gente fallece a alguien y no sabe que tiene que coger una herencia a beneficio de inventario. O la gente no sabe cuánto le cuesta a su jefe. No, la gente no sabe nada. La gente no sabe nada. ¿Por qué? Porque haces nóminas ilegibles para que la gente no entienda, porque la gente no cobra en bruto y que después el Estado te coja la parte que te corresponde para ver el esfuerzo que realmente estás haciendo. Se pusieron muy nerviosos con esta medida, ¿no? Aparentemente inofensiva. Es decir, no hay un efecto fiscal neto. No, pero... Porque los euros que entran y salen son claro, los mismos. pero le molesta al Estado por una cuestión y es porque hace más independiente realmente al ciudadano, porque tú en cuanto ves todo lo que te están quitando, automáticamente a lo mejor no vuelves a votar a la izquierda nunca más. Porque te han engañado durante todo este tiempo, porque la izquierda se dedica a mentir, dicen que son los aladís de lo social, de lo tal, de lo cual, de no sé qué, más de 81 subidas de impuestos en lo que lleva su sanchidad en el gobierno de España, es decir, este es un mentiroso, Bueno, Rajoy hizo lo mismo. Rajoy hizo lo mismo, sí, subimos los impuestos, sí, teníamos una crisis del copón que nos dejó Zapatero, Pero que, eso, hay que, me refiero, que hay que dejarlo con sus lingotes y con Aldama y todo esto por Venezuela, y con paseando Maduro, por ahí, exacto. pero que me refiero que esto no quita que a lo mejor la gestión de la crisis en ese momento se tuviese que haber hecho de otra manera. Lo que sé es que se hizo, yo entiendo, de la mejor manera posible. Yo en ese momento, la verdad, es que creo que era bastante joven y no creo que tenga yo también, por eso lo como digo. una opinión bien fundada, pero sí que es cierto que se fue un poco en contra de lo que es nuestra ideología de bajar impuestos y Ya se no solo subieron a la ideología, contra. Las promesas electorales en ese sentido. Totalmente. Entonces la sensación que tenemos es que te gusta una iniciativa política, pero luego no tiene por qué llevarse a la realidad, no hay ningún tipo de vinculación con el programa en ese sentido. Sí, yo creo que esa es la gran decepción que tienen los ciudadanos en general. También es verdad Con la mayoría absoluta. que depende de en qué condiciones llegas y te encuentras el Estado. Creo que ahí lo que se falló sobre todo fue en la comunicación y en explicar a los ciudadanos qué situación nos encontrábamos. También por una figura excesivamente paternalista para mi gusto, en el que se trata de proteger al ciudadano. No, mira, el ciudadano es adulto, es mayorcito y tiene que saber, mira, estamos en catarsis, o sea, no en crisis, en catarsis. Lo que hizo Milei. Y Milei ha sido extremadamente claro. Sí. Lo vamos a pasar mal. Sí. Las medidas que vamos a tomar al principio van a hacer que la situación empeore. Sí. Pero si no pasamos por aquí, jamás vamos a mejorar. Exacto. O sea, se echa de menos que se hable al electorado o al ciudadano como si fuera un adulto. Exacto, justo es lo que te digo, la individualidad. Y entonces ahí Pero es donde a veces se peca. Pero es Sí, posible, porque es hablas con posible. publicistas, sobre todo publicistas de grandes empresas que saben que van a un público generalista, y todos te dicen lo mismo.
cuando no hay cámaras, en plan, el televidente tienes que asumir que es tonto y tienes que hacer el mensaje lo más simplón posible. Y un partido político también se dirige al mismo target, al mismo segmento. Bueno, segmento no, porque es el mercado a su completo. Sí, pero también tenemos que Entonces, tener ¿cómo comunicamos mensajes completos a una población que quizás no va a ser capaz de entenderlo? Porque ahí gana la izquierda. Porque la izquierda tiene el discurso simplón. Yo siempre digo que está la realidad, está la primera derivada, una conclusión, ¿no? Pues los alquileres están muy caros, pues lo bajamos, ¿no? Primera derivada, la visión simplista de la vida. Y luego vas a la segunda derivada y dices, no, pero es que si los controlas, los propietarios quitan sus propiedades del alquiler, eso va a hacer que quede menos oferta, que suban los precios, siempre esa segunda derivada. Pero claro, parece que la primera derivada es más digerible, más fácil. Pero porque la gente quiere escucharlo fácil. Es decir, los ciudadanos llevan tratados como niños durante tanto tiempo que yo creo que de algún modo, por eso de esos polvos estos lodos. Y luego hay otra que es muy importante y es que la gente cada vez presta menos atención. Y esto es algo que nos pasa absolutamente a todos. Es decir, estamos en TikTok, hacemos consumos de vídeos máximo 1 minuto. Si no te captan la atención en 1 segundo, haces scroll. Creo que lo notamos todos, que nuestra capacidad... Todos tenemos un poco ese déficit, pero porque se está configurando la sociedad de una determinada manera. Y luego porque no hay pensamiento crítico. Y esto es clave. Es decir, junto con los volcanes y el IVA, tiene que haber un desarrollo de la filosofía y el pensamiento crítico desde que somos pequeños. Es decir, al final cuando se cargan la filosofía, se cargan las notas, se cargan que puedas pasar de curso con suspensos, etcétera, lo que te estás cargando es el esfuerzo, te estás cargando la capacidad de crítica, te estás cargando los básicos que tendrían que existir en toda democracia. Ahí es donde perdí yo la esperanza de un acuerdo, porque, claro, uno siempre piensa, con la persona con la que está debatiendo, vale, asumo que tengo delante a una buena persona, a priori, con unas ideas totalmente distintas a las mías, pero si presumo que mi interlocutor es buena persona, en mi idealismo ideológico, valga la redundancia, sientes que tiene que haber un punto de acuerdo. Sí. Que debe haberlo, que si nos desnudamos y nos quitamos las barreras, que podemos encontrar un punto de acuerdo. ¿Por qué digo que perdí la esperanza? Porque se niega la meritocracia. Exacto. Entonces, en el momento en el que se niega la meritocracia, he perdido la esperanza de que haya una especie de quórum y de o de ideas consenso, comunes. pero bueno, es que ¿qué meritocracia va a hablar el gobierno de España que la mujer del presidente le dan una cátedra extraordinaria sin ser extraordinaria en nada, sin tener títulos superiores que puedan acreditar que puede ser catedrática de algo? ¿Pero qué pasa ahí en la política para que todos los doctorados sean falsos, para que todas las cátedras sean falsas? La verdad que no tengo ni puñetera idea, porque yo me acabo de matricular en un doctorado porque quería doctorarme para poder dar docencia y a mí me han pedido un mogollón de papeles. Lógicamente me han pedido mis títulos anteriores, del grado, del máster, todo el tema de las notas, es decir, absolutamente todos los certificados que te emite la universidad. Claro, es que yo no tengo la aspiración a que nadie me haga el doctorado, yo tengo la aspiración a hacerlo yo. Pero esta gente está claro que vive en una comodidad que me parece cuanto menos burda, ¿no? Y sobre todo que se están riendo del sistema universitario español que de verdad deberíamos intentar prestigiar entre todos, pero es que a estos les da igual. Es decir, no merecen prestigiar nada porque el prestigio son ellos, entonces como es ellos per se, pues es todo un problema. Y esa es la realidad, pero yo la verdad que no sé en qué tómbola le tocó a Sánchez. Pero bueno, no me voy a meter a juzgar eso. Ahí es donde entraba con lo de negligencia o ignorancia, porque ignorancia no debería ser. Pero si el doctorado es regalado, a lo mejor sí. Muy listo es. Es que un animal, el problema... Con el paso de los años se está viendo que es un animal político bestial. Bueno, absolutamente. Pero desde que lo expulsan del partido y va con un coche por ahí recogiendo apoyos. Sí, sí. Es decir, se ha cargado a todos los que estuvieron en contra de él. Creo que es una persona que no hay que infravalorar jamás. Creo que nunca hay que infravalorar a un opositor en política. Es decir, todos tenemos más y menos, blancos y negros, pero lo de este gobierno es criminal. O sea, no lo digo yo, lo dice la UCO. Te iba a decir, literalmente. O sea, hay... ¿Crees que lo de Errejón ha saltado ahora por...? Bueno, puede ser una bomba de humo que está lanzando el PSOE, pues sí, todo es posible, porque son la máquina del fango. Es decir, claro, la máquina del fango vive en Moncloa. Es decir, ahí tienen como una Karcher, ¿sabes? Que en vez de lanzar vapor, lanza mierda. Tan evidente como algo que sucede una vez en la historia, como es cambiar a Franco de su tumba. Es que
de sacar a Franco a pasear. Me voy un poco atrás, pero modificar la fecha para que coincida con el nombramiento del fiscal general es tan burdo, es tan cutre, es tan evidente. Ya, pero es tan que, simplón. Pero piénsalo, por otro lado, o sea, es genial, estos saben construirte... Es genial, pero porque conoce a su electorado. No, y que saben construirte un relato y que la gente todavía se para a decir, no, es que Franco, yo recuerdo el chisme volando en el helicóptero y yo diciendo, auxilio, o sea... Y no puedes hablar de ETA porque es antiguo, pero sí claro, pueden hablar de Franco pero hablas de la guerra civil que, en fin, o sea, ¿cuántos supervivientes quedan ya de la guerra civil? Me refiero. Y si es como si hubiera un mando bueno y un mando malo. No podemos empezar también a superar las cosas como toca y a ser adultos y saber que una guerra civil siempre es mala y que los dos bandos pues es que estaban mal porque era una guerra y era una guerra entre hermanos, entre primos y entre familias. Es decir, las guerras están mal siempre, pero el problema es que esta gente se aprovecha del fenómeno guerra pues para sacar ahí como ese ansia. Bueno, yo me acuerdo de Pablo Iglesias, lo friki, o sea, llorando en el cementerio y yo diciendo, pero vamos a ver, ser de luz, es que eres... O sea, eres patético. Eres patético. Por lo menos parece que el tiempo los está... Sí, bueno, está en un bar y a cada uno lo pone en su lugar. Sí. Yo espero que también lo ponga en su lugar en el aspecto de con lo machista que es, los comentarios que ha lanzado a periodistas, etcétera, etcétera, pues pase también junto con Errejón, no sé, a lo mejor a cumplir condena, porque es que son un partido todos de marichulos machistas. ¿Y crees que saltará por ese lado? Porque, claro, poniendo ya de conspiranoico perdido. Bueno, conspiranoico no. ¿Habrá saltado por el lado de Sánchez? ¿Habrá saltado por el lado de Podemos? ¿No? Porque Fallarás siempre ha sido un ala, así, una mano actora de Podemos. Bueno, es que da igual por donde saltes y el problema es que están hasta el cuello. Es decir, por saber quién es el que tiene el interés. Es que, ¿sabes lo que pasa? Son intereses cruzados. Es que al final Sánchez necesita destruir a Sumar porque le molesta. Entonces intentará atacar por donde sea. Pero al final es que lo que se ha convertido la izquierda en este país es en una cucaracha. Y entonces nos viene mal a todos. O sea, todo lo que sea izquierda está mal en este momento y no existe una izquierda real. O sea, existe el sanchismo, pero no existe el Partido Socialista Obrero Español. O sea, existe Pedro Sánchez odia España. Eso es lo que existe a día de hoy. Yo no creo que eso sea el PSOE. El PSOE era un partido de Estado que económicamente a lo mejor no coincidías en absolutamente nada, pero era un partido de Estado. Es decir, Felipe González, a mí ideológicamente no me gusta, pero me parece un señor. Y te digo un señor, con ideas, con principios, con criterios, que sabía lo que tenía que hacer. Bueno, en el Congreso el tono ha cambiado por completo. Y lo de ahora es, pues eso, o sea, bolivariano, es que es bolivariano, es que estamos en Maduroland 2.0 con Sanchiduro y un plátano. Es decir, es todo absurdo. Completamente de acuerdo, la verdad que nada que aportar. No, es que de verdad, es que este señor ha salido comiéndose un plátano diciendo que se ayuda a los canarios. Que 2 años después no tienen ninguna ayuda. Esa gente que está viviendo en contenedores. Y nos critican a nosotros que si la política liberal, tal, no sé qué. ¿Qué ha hecho usted? O sea, usted es un sinvergüenza. Y sale comiéndose un plátano. Bueno, la política liberal es el coco debajo de la cama, siempre. Claro, o sea, para que sea el que ha hecho que Rejón manosea medio partido, que cuando uno cuando ve que el rey de la hipocresía sale a decir que hace lo que hace por el neoliberalismo y por el patriarcado, dices, pero vamos a ver, amigo mío, si asumimos que hay liberalismo, que hay neoliberalismo, que yo cuando escucho esa palabra, con el neo delante, ya sé automáticamente que no tengo demasiado que hablar. ¿Que todo mal? Y el patriarcado, si asumimos que existe, nos afecta a todos. ¿Por qué es él el que va metiendo mano? Lo peor de todo es que escribió una carta que no entiende nadie. Bueno, supongo que a lo mejor la gente de su misma raza, de su mismo partido, pues entiende todos esos palabras que se han inventado ellos, porque la verdad son genios en la invención de palabras. Ecoresilientes. Y con perspectiva de género, etc, etc. Pero la realidad es que ha utilizado la salud mental que él sacó a palestra para justificar lo que ha hecho. Bueno, parece que está preparándose para el juicio. No, que se prepare para lo que quiera, pero que... Es decir, es mezquino, es sucio, es terrorífico. Que tú estés diciendo, no, es que tengo un problema de salud mental y por eso andaba yo tocando culos. No, perdona, o sea, lo tuyo es mucho más grave, lo tuyo es que eres un cerdo. Y luego a partir de ahí puedes decir lo que quieras, pero de primeras eres un depravado. Y luego todo lo demás. Porque es que aquí, si esto hubiese pasado en la derecha, ¿qué estaría pasando? Tú plantéatelo, nos habrían quemado por herejes. Calle, claro. Entonces, todos los que han salido en las marchas del 8 de marzo, el Estado opresor es un macho violador y tal y cual, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Dónde ponemos el punto violeta? ¿Dónde?
¿Dónde lo Sí, sí, ponemos? no, Porque a lo mejor los bancos morados hay que ponerlos en sus en sedes. los locales morados, Claro, seguramente. es que a lo mejor en el bar de Pablo Iglesias, cuando salía Loreto Arenillas no hace mucho en un pleno en la Asamblea de Madrid diciendo que hay que tener un código para que las víctimas de violencia machista digan al bar y que les socorran, Salvo que quieran a lo hablar- mejor el salvo que quieran código hablar con es mi partido. Errejón. Sí, sí. El código es Rejón. Entonces tú dices Errejón y sale la gente a socorrerte. De Pero hecho, todos lo han tapado. Con Loreto Arenillas ha pasado algo que para mí es poético, que es que mi partido no ha respetado mi presunción de inocencia. Que es algo que los hombres llevamos quejándonos desde 2004 de que se han meado en un principio que venía del derecho romano, que no puede ser un principio más antiguo el derecho y más básico, y ha desaparecido. Se les ha, bueno, vamos a decir, increpado, reclamado la hipocresía en ese sentido, y ahora este punto de que todos coman de su propia medicina, yo reconozco que evidentemente no queremos que vaya mal el país, pero estamos todos con palomitas. O sea, Estamos con disfrutando. palomitas sobre todo porque ella dice que, claro, esto ya lo denunció a Manuela Bergerot, portavoz actual de la Asamblea de Madrid. Yo creo que médica madre ministra Mónica García también debía saber esto porque se hacían las fotos todos juntos. Es decir, aquí lo sabía todo el mundo y es que están saliendo noticias de que Sumar... Lo han admitido tranquilamente. Yoli, nuestra amiga Yoli, también al parecer le dijo en enero a Errejón que tenía que controlar su vida privada. O sea, tienen que dimitir todos. Para mí sí, por eso Todos, me está pareciendo tan en poético. cadena, tienen que dimitir todos, o sea, ninguno está habilitado para estar en la política. De hecho, ¿quién fue? Tania Sánchez, ¿no? Si no algo, Sí, algún Tania tuit Sánchez salió en La Sexta diciendo que todo el mundo sabía. que esto ya Que se no les sabía, convenía. pero que no les convenía porque Errejón era un buen político para su partido. Tania, expareja de Pablo Iglesias, vilipendiada cuando la deja y se va con Irene Montero. Es que estos todos van en comuna, entonces esto es un erial, esto es pasión de gavilanes. ¿Crees que esto va a ser la tumba de este feminismo más de tercera ola, más de...? Yo creo sobre todo va a ser la tumba de la hipocresía de la izquierda. Ya no tanto del movimiento feminista como tal, que esta tercera ola podemos categorizarla como quieras, pero yo es que no creo que esto sea una tercera ola del feminismo. A mí me parece que esto ha sido un tercer chiringuito que se han montado. Sí, no, yo desde Simón de Beauvoir ya fue una porque especie de... al final el feminismo y las olas del feminismo han sido necesarias en muchísimos aspectos para conseguir derechos de las mujeres, y yo me considero una persona feminista, pero sí que es cierto que te digo que esto no es feminismo, esto es embrismo, esto es atacar al hombre, esto es intentar dejar al hombre por debajo de ti porque tienes un odio infundado que se basa en algo que yo no soy capaz a comprender cuando somos 50%, 50%. ¿No será mejor que vayamos de la mano en políticas y que intentemos desterrar las diferencias entre hombres y mujeres, sabiendo que ya hay diferencias de partida entre hombres y mujeres? Es que eso es lo que no se acepta. No pasa nada por ser diferentes. El problema es negar esa realidad. Ya, pero bueno, es que ahora niegan la ciencia. Entonces, como niegan la ciencia, niegan todo, niegan el mundo, seguramente también niegan el Big Bang y que han existido dinosaurios. O sea, yo de esta gente me creo cualquier cosa. Ya. Bueno, antes de saltar de tema, irnos a lo que más quizás interesa a nuestra audiencia, que es lo que tiene que ver con fiscalidad, con impuestos, antes de cerrar el tema Errejón y los escándalos un poco más del momento, están saliendo muchos vídeos, tweets y demás con Errejón, pues mandibuleando muy fuerte, ¿no? Y esto es cierto que ya se había visto, ya es un vídeo antiguo, pero con todo este escándalo de que si Rita Maestre no sabía cómo era Errejón tal, y dices, a ver, las fiestas que os pagáis son las mismas, porque ha salido también un vídeo de Rita Maestre que, con perdón de la expresión, iba más dura que la infancia en Siria, o sea, iba muy puesta en un meeting. Ya, entonces, pero... ¿qué pasa con la cocaína en la política? Porque también hace no mucho, ahora unos meses, que se hicieron no sé qué tipo de test en los baños del Parlamento británico, sí, y que saltó cocaína, los restos de cocaína por todo. ¿Qué pasa con la cocaína en la política? Pues la verdad que yo creo, más que en la política, yo creo que es la izquierda que son los que tienen más dinero y más propiedades y todo, recordémoslo. Es decir, los grandes tenedores, los que tienen un chalet en Galapagar y todo el flow de la cucaracha, o sea, eso lo tienen los de la izquierda, ¿vale? Eso está ahí el zurderío progre haciendo todo lo contrario a lo que dicen que tiene que hacer el ciudadano. Y yo, la verdad, no sé si es coca o tusi, porque el otro día me enteré que había una cocaína rosa, mucho más cara y debe ser mucho más divertida, que se llama tusi, y yo creo que es tusi. Es decir, no... El problema es que esta gente, la izquierda, tiene un protocolo que fomenta el chemsex, es decir, que tengas un camello de confianza para practicar chemsex. Esto
no os creáis que es en cualquier ministerio, es en el Ministerio de Sanidad. Es decir, con médica, madre y ministra, y destaco lo de médica, muy médica, que está diciendo a la gente que tenga un camello de confianza. O sea, no se te cae la cara de vergüenza que tú seas ministra de un Ministerio de Sanidad y estés fomentando que se tomen drogas. Eso sí, el vapor está mal y vamos a quitar el vapor y a prohibir fumar y tal y cual y no sé qué. Pero si es que os pasáis fardos, pero si es que vienen lingotes, seguro que bolsas de coca y de todo. Es que es terrorífico. O sea, Tito Berni en pandemia, que ya la gente se ha olvidado, se iba de rave pura y dura a los hoteles con unas señoras muy simpáticas que se dedicaban a abrazarle porque él dice que no sabe por qué estaban allí. Las sobrinas de Ábalos. Sí. Y claro, y todos esnifando y dices, esto es obsceno. ¿Y qué pasa en política, en pandemia, en un momento que estábamos todos encerrados inconstitucionalmente y este señor de rave pura y dura? Votando en contra de la prostitución el mismo día que se le ve con prostitutas. O sea, mira, de verdad, que esto lo cuentas en una serie de Netflix y es que te sale el ala oeste, no. Te sale Aquí no hay quien viva en la Casa Blanca, que es la serie de Susan Chida que ha sacado El País. No la he visto. No, yo tampoco. He preferido no hacerlo eso. Pero de verdad que yo creo que voy a sacarlo en mis crónicas marcianas que saco yo, porque esto es marciano. O sea, ya estamos pasando toda la estratosfera de la Tierra. Yo creo que es tan hiriente, tan flagrante, tan evidente que, bueno, yo, por ejemplo, una pregunta que me hago constantemente es que puede haber un psicópata, 2 psicópatas, 4 o 5 psicópatas, 7 o 8 narcisistas, pero que la mayoría de un grupo que componen cientos o miles de personas, ¿cómo apoyas una hipocresía tan grande? O sea, yo lo que no me explico es cómo después de ir a trabajar vas a tu casa y le das un besito en la frente a tus hijos y les enseñas valores y les dices que no deben mentir y que deben ser buenos. Es lo que no me cabe en la cabeza. Y yo creo que eso ha alejado tanto al ciudadano de la política. Bueno, nosotros algo que hablamos con cierta frecuencia es dentro de bueno, cuanto mejor, peor para todos, el suyo beneficio político. No sé muy bien cómo es la frase, pero a nosotros realmente nos viene bien, tristemente, que vaya todo tan mal. Nosotros estamos encantados de echar la llave del negocio porque es un negocio que no debería existir, digamos, porque la gente no debería querer marcharse de un país como España. Pero tengo la sensación de que ya, incluso aunque se bajasen los impuestos, con la clase política que tenemos, la gente se iría igual. Es que es una cuestión casi de orgullo, de que están... Ya he hablado más de 1000 seguro emprendedores que se han marchado y no solo está la variable cuantitativa de cuánto se nos quita, sino la sensación de que estás alimentando un monstruo hipócrita que no sabemos muy bien, o sea, tenemos la sensación de que nunca jamás se va a corregir. Bueno, por la forma en la que está construido el Estado y el sistema electoral y todo este tipo de cuestiones. Yo espero que pronto podamos tener unas elecciones y ojalá no se cumpla un poco mi pronóstico, sino que tengamos elecciones me diste bajona, que lo sepas, ¿eh? Pensaba que me ibas a decir esa parte que... lo siento, pero de verdad que este es en ese aspecto una persona que está atada al poder y necesita... ¿Pero cómo va a sobrevivir a esto? O sea, el manual de resistencia no llega tan lejos. Bueno, no, es un libro a analizar sin duda después de todo esto, porque es que es un transformer. Absolutamente. Pero sí que es cierto que el ciudadano medio en España hay una gran decepción con el tema político y ahí tenemos también nosotros los políticos mucho deber de hacer las cosas bien y de contar las cosas bien y de hacer trabajo con un valor añadido. Es decir, la gente tiene que ver que realmente la política sirve para algo, que sirve para muchísimo. Es que nosotros estamos en una toma de decisiones diarias que influyen automáticamente en la vida de los demás. Y es clave que eso la gente también lo vea y que vote en conciencia y que vote lo mejor posible y que vote lo que mejor le va a ir a su país. Es que claro, no es que no gobierne la derecha, es que ese eslogan es muy triste, pero es actualmente lo que está rigiendo, por desgracia, en nuestro país, que no gobierne la derecha, con tal de que no gobierne la derecha, la ultraderecha, no sé qué, fascista, tal cual, no sé qué. Bueno, yo creo que el día que se enteren que Hitler era socialista, les estalla la cabeza. No pueden... Entonces, esta gente no ve que hay que velar por nuestra nación y que tienes razón en un aspecto y es que la gente se va y se va con desencanto. Y ahí estamos, pues políticos. Y no queriendo marcharse. Totalmente, porque la gran cuestión, nadie se quiere ir. La gran cuestión es que todo el mundo está de acuerdo en que España se vive espectacularmente bien, que hay una calidad de vida que no existe en otro lugar. Totalmente.
pero al final tienes que sobrevivir. Entonces el problema es eso, tienes que sobrevivir, ¿no? Por eso yo creo que al final el tener referentes como tenemos en nuestro partido, como puede ser Ayuso, como puede ser una Cayetana Álvarez de Toledo, que tenemos mujeres con muchísima garra, ¿va a volver a la primera fuerza, línea? Pero sí, Cayetana está en primera línea. Bueno, que sí, que está en primera línea. Te confieso que me gustaría, porque está en primera línea. señora que respeto. Y Feijóo ha sabido también hacer ese juego después de tener una crisis muy grave que tuvimos en el PP, de dar a todo el mundo su lugar. Y eso es fundamental. Tenemos un partido que al final es muy variado, muy amplio, y que lo que tenemos es que explicarles a los españoles que se puede hacer política de otra manera, porque se puede. Y lo estamos demostrando donde gobernamos. Os pongo el ejemplo de Madrid, que es donde estoy yo como diputada. Bajamos los impuestos todos los años. Seguimos trabajando por acabar con burocracia innecesaria. Es decir, estamos intentando ser un polo de atracción de empresas, de emprendedores. Tenemos una tarifa cero de autónomos para los 2 primeros años, que a lo mejor, oye, hace falta más, pero estamos trabajando mucho en más, ello. sí, está claro, claro. Es decir, sin duda necesitamos más, necesitamos una mejor ley de startups estatal, que esa ley de startups sea asumible para cualquier empresa que empiece en España, porque los 5 primeros años de vida de una empresa son muy complejos, porque pagar nóminas es imposible, porque 90% ahora despedir es imposible porque estamos en un estado opresor en este momento al respecto. Entonces, al final, si no agilizamos todo eso, vamos a ser un infierno, estamos siendo un infierno. La gente se va, no se quiere ir, pero sí que les puedo decir que hay nivel en política. Lo que pasa es que estamos gobernados por Madurolanda. Es decir, que esto no es la política real, esto es el sanchismo, pero que hay otra forma de hacer política. Bueno, le vota, no ha ganado unas elecciones en su vida. No ha ganado nunca. Pero bueno, monta esta especie de... Claro, pero porque al final hay gente con principios que dice, yo no voy a pactar con el separatismo. Es decir, el Partido Popular lo dijo, no vamos a pactar con el separatismo para estar en el poder. Entonces, yo creo que hay que ser honrado en esta vida y lo que necesitamos es sacar un mejor mensaje, llegar a muchísima más gente y que la gente vea que somos solventes. Es que tenemos a gente con muchísima experiencia. Es que para estar en un gobierno necesitas gente con experiencia, que sepa dirigir. No sé si te puedes mojar en esto, pero ¿crees que Ayuso será, bueno, en el PP se llama secretario general también o presidente? No, nosotros somos presidente y secretario general, en el PSOE es secretario general y yo qué sé. Vale. Te lo digo así de claro. O sea, a mí Feijóo no simpatizo con él, no me ha gustado nada su gestión de la pandemia, me parece que probablemente pues, está en el PP, como podría estar en el PSOE, pero sin embargo Ayuso sí que la veo, una persona con mucho más firme, con principios. O sea, egoístamente, hablando desde mi estricta opinión personal, un PP encabezado por Ayuso, pues creo que reuniría mucha más... masa electoral, seguramente. Bueno, yo sí que tengo que decirte que Feijóo, desde que ha llegado a la presidencia del partido, ha cambiado mucho. El discurso de ahora no es el de hace unos años. Pero eso es peor todavía. Y está mucho más contundente. No, porque también hay que saber adaptarse a los tiempos en los que estamos. No estamos en una Galicia de mayoría absoluta, sino que estamos en una España diversa y con un montón de marrones abiertos, y que creo que está haciendo una oposición férrea y con todo el equipo que tiene, de Miguel Tellado detrás, de Cayetana, etcétera, etcétera. Que hay mucha gente que le gustaría a Ayuso, y esto es algo que nos comentan, pero es que Ayuso lo ha dicho. Ella, su máxima honra ha sido ser presidenta de la Comunidad de Madrid. Y entonces ella no tiene esa aspiración, y eso también hay que respetarlo. Pero también os digo, el que vota Feijóo vota Ayuso, porque estamos todos en el mismo equipo. Aunque a veces a lo mejor sí, a veces eso no se vea, pero votas así, no se vea de la misma forma. Y en muchas ocasiones, oye, es decir, hay que tener una comprensión muy amplia, pero el Partido Popular va desde políticos como Juanma Moreno, que a lo mejor a ti pues no te gustan como emprendedor, pero pasan por un Ayuso y pasan por un Rueda. Es decir, tenemos presidentes de todos los aspectos e índoles, y que a lo mejor lo que a ti tú dices, a mí no me gusta, pues resulta que al andaluz sí, y que al extremeño sí. Entonces, sí, lo digo por la sensación al final, de que en general Ayuso tiene una aceptación infinitísimamente superior. Bueno, pero es que no es que sea una aceptación infinitamente superior, dentro es que de todo lo que se le ataca. Ayuso tiene ese altavoz muy bueno en la Asamblea de Madrid, en el que da absolutamente todas las batallas frontalmente contra Sánchez y contra las injerencias que estamos recibiendo. Pensad que somos el gobierno más atacado por Sánchez. No, por eso precisamente es decir, lo digo. Nosotros somos como ese dique fuertísimo, porque es que a ella le llevan 5 años injuriando, calumniando, atacando a su pareja, todo. Entonces,
al final, Es que esto ha sido... precisamente por eso lo otro parece más disidencia controlada y Ayuso el verdadero problema del PSOE. Pero para nada, porque es que la gente no ve ni las intervenciones completas que hay en el Congreso de los Diputados. Se ven 5 segundos que te sacan por la tele o 30 segundos de redes. Es que no se pueden imaginar de verdad, y lo digo de corazón, el nivel que hay actualmente en el PP en el Congreso. Y de gente dando la batalla que alucinas. Y en el Senado, que tenemos una mayoría ahí, y que tenemos compañeros como Marimar Blanco o Alfonso Serrano dando unos zascas a todo el zurderío progre, que de verdad saldríamos coronados, pero eso no sale por la tele, porque no sale por la tele lo que no interesa. Pero tú te ves una sesión de control en el Congreso y te digo que aplaudes a Feijóo, te lo prometo. Porque el problema es que nadie se está dedicando a mirar qué es lo que está haciendo, sino simplemente estamos viendo como una parte de la foto. Y eso es lo peligroso que tenemos en los medios de comunicación. Por eso está bien lo que estamos haciendo aquí, porque aquí somos otro medio de comunicación, pero es que como esto necesitamos mucho más, porque al final tenemos una tele del régimen, sin ir más lejos, medios del régimen, financiados por el régimen, que dicen lo del régimen. Sin ir más lejos, hace poco organizamos un debate con Gonzalo Bernardos, un poco por estar en las antípodas de mi pensamiento, seguramente. Sin embargo, en el momento en el que no se convierte en 20 segundos tú, 20 segundos yo, con un moderador que prefiere el espectáculo de la guerra antes que el entendimiento, nos sentamos a hablar 2 horas y de repente parece que yo claramente no me plegué en absolutamente nada, yo me quedé en mi posición y se acercó y tuvimos un montón de puntos de encuentro. Parece que cuando hablas largo y tendido y cuando no hay intereses políticos en no bajarme de esta postura, parece que en realidad la lógica se impone en ese sentido. Sin duda, sin duda. Entonces, pero en espacios... Si todos siempre hay puntos en los que uno puede unirse. Y ha habido puntos donde el Partido Popular y el Partido Socialista se han entendido, porque era necesario un entendimiento, como por ejemplo para modificar las penas en la ley del sí es sí. Es decir, ha habido un entendimiento. ¿Por qué? Porque era urgente y necesario. Es decir, yo creo que puede haber una política de consenso, claro que lo creo, pero eso sí, marcando unas líneas rojas. Es decir, tú no te vas a meter en mi política económica, yo creo en una política económica de bajadas de impuestos, de creer en el individuo y que no venga papá Estado a mantener a todo el mundo, y oye... hay que ganar las elecciones como toca y no permitir estos pactos que son de destrucción del propio país. Es que esto, yo creo que en cualquier país de nuestro entorno de Europa ven que hemos pactado con los que no quieren ser parte del país y les estalla la cabeza. Bueno, les estalla la cabeza, ciertamente. Es que es absurdo, lo mires por donde lo mires. Recordemos que, por ejemplo, las políticas económicas favorables al emprendedor de Portugal las inició un partido socialista. Me refiero. Sí, Antonio Costa, sí. Es decir, que no todas las ideas que puede tener un socialista son malas per se. Es decir, hay veces que mira Portugal. Por ponerte el ejemplo, ¿no? El problema es cuando la matemática se impone a las ideas. O el problema no. El problema es cuando la ideología se impone a la lógica. Y a la matemática. Exacto. Porque en Portugal también hay un movimiento anti-NHRs, anti-expats que llegamos allí. Y la cuestión es que efectivamente yo pago muchos menos impuestos en proporción de lo que pago en portugués, en valor absoluto pago como muchos portugueses juntos. Y el IVA de ciertas cosas que me pueda comprar yo aporta infinitamente más al Estado para que pueda dedicarlo a ayudas sociales o a lo que les salga a ellos de los huevos. Yo ahí no voy a entrar porque bastante bien me están acogiendo en ese sentido. ¿Qué haría el PP para que nuestra empresa deje de tener sentido? Es decir, para que la gente deje de huir de España y tengamos que reformular la estrategia de negocio y a lo mejor volver a traer a toda esa gente que se fue. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque has dicho algo que estoy súper de acuerdo y es que efectivamente en la Comunidad de Madrid se están bajando impuestos, se está deflactando el IRPF, pero como bien has dicho, hay que seguir. Porque por mucho que se baje, por hablar del IRPF, que es un poco el que más conoce la gente, aunque hay un mar de impuestos, evidentemente. Impuestos, sin duda. Pero si bajas del 47 al 35, quitando la parte de la cuota autonómica que corresponda, la gente no va a volver. Bueno, es que necesitamos más políticas que no sean intervencionistas. A ver, lo que no puede ser es que tú tardes un mes y pico en abrir una empresa en España, partiendo de esa base. Todo el ejercicio burocrático que tienes que hacer para sacar adelante una empresa, los costes que te lleva abrir una empresa. Luego, por otro lado, tienes un problema y es que se está intentando prohibir el despido. Entonces, eso hay que revertirlo. Y no puede ser que en vez de fomentar dando ayudas al empresario cuando se necesita, como por ejemplo las ayudas a la contratación de mujeres que puedan quedarse embarazadas en un determinado momento y que te ayuden para suplir la baja, que eso lo ha quitado Yolanda Díaz
el aladí ¿Ah, sí? del feminismo. Esto no sí, sabía. ha quitado las ayudas de ese tipo a las empresas. Entonces, claro, es decir, es que estamos fomentando incluso que no se contraten tantas mujeres. Hay que cambiar las políticas. Bueno, que no se contrate en general. Sí, en general, pero bueno, pero que te digo, contrario. especialmente en mujeres afecta, ¿no? Por el tema de la edad fértil, maternidad. Es decir, hay que promover también unas políticas de conciliación, que eso hemos presentado nosotros, una ley de conciliación en el Congreso de los Diputados, y eso lo ha presentado Feijóo, porque es que las empresas, se tienen que adaptar a la realidad en la que estamos. España tiene un problema de presencialidad brutal, es decir, es que a lo mejor no necesitas estar 12 horas en tu puesto de trabajo, a lo mejor estás 6 y sobra. Y no tienes por qué estar 12. Entonces hay que empezar a abrir ciertos melones, que digo yo, y ver de qué manera todos juntos, empresa, Estado y ciudadano, podemos colaborar todos juntos. Y lo que no puede ser es que se imponga lo que diga un sindicato, porque lo diga un sindicato, porque le sale de un pie, y que no se escuche bajo ningún concepto a los empresarios, que son los que están apostando un capital para crear puestos de trabajo y riqueza. Y no puedes perseguir la riqueza. Es decir, Ahí voy. es que es absurdo. Tú no puedes perseguir al que tiene dinero. ¿Por qué? Porque ha trabajado más y mejor, porque es que se piensan que la gente que tiene dinero es porque le ha caído un guindo. No, la gente que tiene dinero es por esfuerzo. Pero son los menos. Pero escucha, que la mayor parte de la gente, es decir, Trump empezaría su imperio teniendo una base, pero de él depende que eso siga creciendo o no. No seamos hipócritas. Es decir, lo que no puedes pensar es que las cosas caen del guindo, y la izquierda cree que las cosas caen del guindo. Entonces tenemos que hacer una política que deflacte por un lado impuestos, pero por otro lado tenemos que disminuir burocracias, tenemos que facilitar la llegada de capital externo, es decir, es que han quitado la Golden Visa. Desdemonizar al emprendedor. Quitar la Golden Visa. A ver, yo no sé... Bueno, ahí voy a decir yo algo a favor de Sánchez, mira. A ver. Digo porque coincidió en fechas. Coincidió en fechas y es algo que a los de mi gremio de asesores fiscales nos pilló muy por sorpresa. Y es que, coincidiendo con que el año pasado Portugal retirase el NHR, la famosa ley Beckham, sí, que lleva muchos años, es algo que nunca nos había interesado demasiado porque era muy poco accesible por las condiciones de acceso, una serie de condiciones profesionales. Digamos que solo valía para cuenta ajena, por resumirlo mucho. Pero de tapadillo no se ha anunciado en ningún lugar, no se ha dicho nada que yo sepa o que haya salido en el Congreso. No se le ha dado bombo ninguno a la flexibilización de la ley Beckham, que es una normativa que a mí me encanta, por eso digo que le voy a echar un capote a Sánchez, en realidad es una forma de introducirlo porque lo convierte en un hipócrita, pero el régimen fiscal del que yo disfruto en Portugal tiene un homólogo ahora en España y lo ha traído Sánchez. ¿Estas cosas por qué pasan? ¿Por qué pasan? Pero porque es que son una panda... Me refieres lo contrario. Pero porque es que son una panda de hipócritas. Esa es la realidad. Es decir, este gobierno sacó adelante una ley de startups que en ciertos aspectos puedo estar a favor de esta ley, aunque creo que tiene muchos flecos todavía por atar. Y al mismo tiempo te cargas una Golden Visa, pero estás atacando todas las inversiones extranjeras que vienen en este país. Y estás criticando que si vienen mexicanos o no sé qué historia y demás, ¿no? O sea, esa es la hipocresía de este país. Sí, el problema, entonces, claro, evidentemente lo tenemos en las viviendas de más de medio millón. El problema es la mentira en la que vivimos sumidos todos, porque es que pensamos que estamos rodeados de ricos. Es que ojalá, o sea, yo soy la que digo, ojalá España estuviese llena de ricos. Ojalá, cuando me dicen, es que usted quiere un paraíso fiscal, pues ojalá, pues es que entre infierno y paraíso, prefiero un paraíso siempre. ¿A partir de qué punto considerarías paraíso fiscal? Digo porque como se dice que paraíso fiscal es el Madrid actual... Es que no creo que seamos un paraíso fiscal, es que lo que nosotros trabajamos es con nuestra independencia fiscal autonómica y la hacemos lo menos grave para el ciudadano. Y entonces lo que tenemos es una eficiencia en el gasto bestial. Pero Madrid no hace dumping fiscal, es que decir eso es de ser tonto. Y digo ser tonto, pero tonto integral. Porque es que el dumping fiscal no está permitido en Europa, o sea, partiendo de esa premisa. Y oye, si Irlanda decide bajar el impuesto de sociedades al 15%, es una decisión de Irlanda. ¿Por qué? Porque quiere tener una serie de operadores en su país que le interesan económicamente. ¿Dónde está el PIB de Irlanda? ¿Dónde está el PIB de España? No hay más preguntas, señoría. No, y la cuestión del dumping fiscal tiene una doble cara. Es decir, ¿Madrid tiene impuestos bajos en relación a qué?
Porque Madrid, al lado del resto del mundo, tiene unos impuestos altísimos. Claro, pero sobre todo es que nosotros, por ejemplo, no tenemos impuestos propios. A mí que me cuentan que en Cataluña tengan 15 o 19, no sé cuántos tienen. No, yo prefiero... Es decir, que se apañen, que los bajen, pero claro, es que tienen tantas corruptelas que pagar, tanto que mantener, tanta ayuda, tanto tal, tanto cual, que es insostenible. Entonces, lo que hay que hacer son sistemas eficientes y lo que hay que hacer es dejar de tomarle el pelo a la gente, que es que el empresario sabe lo que tiene que hacer perfectamente. No tienes por qué ponerle tú más burocracia para tener al empresario controlado absolutamente, que el empresario quiere pagar sueldos dignos a sus trabajadores, que no hay que demonizar al empresario. Es que de todos los libros que hay en España que se habla del empresario, solo en 2 de 32 de toda España se habla bien del empresario. En el resto se le demoniza. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno sindicalista, anarcocomunista, dependiendo del día, es decir, que están con todos los ista y en contra del empresario, en contra de quien les sostiene. Es que eso es lo duro de todo esto. La red que sostiene el Estado son las pymes en nuestro país y son el 98% que son pequeñas y medianas empresas. Y están cerrando muchas. Se están demonizando y demonizan al autónomo porque dicen que un autónomo y un empresario no es lo mismo. O sea, ese es el nivel de incompetencia que hay en el Partido Socialista que yo tengo que escuchar a veces en la Asamblea. No es que no es lo mismo un autónomo que un empresario. Perdone usted, o sea, vale. Me tomo una tila. Es un término distinto y ya está. Me tomo una tila. Es lo mismo, es que para ser empresario necesitas ser autónomo societario, a ver si te caes del guindo. Pero es que esta gente utiliza todo eso. Y por eso te digo que para ser atractivos al empresario no es solo dar una buena imagen internacional, también hay una cosa y es dar seguridad jurídica. Correcto. Que actualmente no hay seguridad jurídica, pero si te pueden invadir la propiedad privada, si te pueden ocupar, si te pueden laminar, si te pueden todo, entonces, ¿quién en su sano juicio va a venirse a una Cataluña que tú vas con el reloj y tu brazo puesto en la ventanilla y te atracan? Es que es lo contrario. Pero si no te atraca el señor marrón que va por la calle, te va a atracar el Estado. Que ese es el problema, es que te roban por diferentes vías. El gran drama es que la gente no siente que sus impuestos vayan para algo que merezca la pena. Y entonces ahí es donde tenemos que realmente hacer una buena política de gestión. Es decir, lo que no puedes engañar es al ciudadano diciéndole que esto va a sanidad y carreteras. Es mentira. Es mentira. Va mayormente a un gasto social y a un gasto de pensiones la mayor parte de los impuestos y a sostener ministerios gigantásticos con 20 y pico ministerios que no valen la mitad para absolutamente nada. 1000 asesores. 800 asesores que tiene Bolaños y encima le escriben mal los discursos. O sea, apaga y vámonos. Un maquillador de 30.000 euros, 800 millones, 5 Falcons. Es decir, es que te pones a sumar y son miles y miles de millones. Si actualmente entras en un empresario a gestionar el gobierno de España, o sea, la auditoría que te haría sería catastrófica. Elon Musk está hablando de convertirse en el Ministerio de Eficiencia de Gasto Público. Bueno, es que seguro que lo haría mucho mejor. Bueno, Twitter se cargó el 70-80% y la empresa funciona igual o mejor. Bueno, es que hay una cosa y es que ¿por qué no nos fiamos del que sabe gestionar su propia empresa? Porque la administración es igual que una empresa. Porque igual rodan cabezas. Claro, bueno, pero sí, es que si no queda otra, lo que no puede ser es el gasto exacerbado al que estamos ahora sumidos y con una deuda que van a pagar nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, etc., etc. de la familia, del árbol genealógico. Y entonces eso es lo triste, que nos están dejando hasta el cuello de deuda y sobre todo no lo estamos viendo revertido en mejores servicios públicos. Y eso es lo que hace, Elisa, que yo piense que el día que llegue el PP, que me parece infinitamente mejor opción que el PSOE igualmente, que piense que no hay margen a las bajadas de impuestos, que al final entre la pérdida de soberanía y el tremendo petate de cifras maquilladas que se va a encontrar cuando vuelva a Moncloa, es que yo siento que no voy a tener un lugar al que volver durante muchos años. Bueno, yo espero que cuando lleguemos al Gobierno de España lo primero que hagamos sea una auditoría de este Gobierno y que presentemos unas cuentas a todos los ciudadanos para explicar de dónde partimos. Y a partir de ahí, con gente muy inteligente, que hay gente muy inteligente y muy formada, con grandes estudios en economía, etcétera, etcétera, sentarnos todos a pensar qué es lo que tenemos que hacer. Porque esto no se puede tomar una decisión a la ligera. Lo que sí que está claro es que esto se ha montado un chiringuito de tales dimensiones que hay que ver de qué manera se va desmontando, porque no es sostenible. No. Y lo que no es sostenible no lo puedes mantener. Entonces habrá que hacer un ERE, nunca mejor dicho, y no como los de Andalucía, que se lo llevaron todo crudo, sino realmente ver, oye,
¿qué tenemos que hacer a partir de ahora? Y explicárselo al ciudadano, y explicárselo de una manera adulta y consciente, y a lo mejor haciendo todos muchos esfuerzos, pero yo creo que si realmente conseguimos explicarlo bien, planificarlo de una manera eficiente y haciendo una buena política ideológica en lo que toque, podremos estar muchos años y podemos de verdad hacer de España otra vez un país grande de nuevo. Y cojo ahí el lema de Trump, ¿no? O sea, hacer España grande de nuevo, porque nos lo merecemos los españoles. Porque tú, por desgracia, ahora estás en Portugal, y te digo por desgracia, a mí me causa pena ver a chavales como tú... Y quiero irme más lejos, ¿eh? No, o sea, que la Unión Europea ya me molesta que se meta en mi vida tanto. Pero que es triste ver que el talento, como el tuyo, como el de tus compañeros, se tengan que ir a otros países porque en España no te has sentido valorado en ningún momento. Quiere decir que lo hemos hecho muy mal y quiere decir que tenemos mucho que cambiar. Con esto no quiero lanzar un montón de promesas vacías, sino que hasta que no lleguemos al gobierno y veamos que nos encontremos, tampoco puedes prometer sobre vacío. Lo que sí que puedo decir es que vamos a hacer todo el esfuerzo del mundo, porque tenemos un equipo súper preparado, porque tenemos a la mejor presidenta en Madrid, que también vamos a forzar para que todo se haga en la mejor línea posible, para que España vuelva a ser lo que merece. Y que tú me digas, jo, tío Eli, me vuelvo. Y entonces ese día brindaré porque digo, pues si vuelves tú, será la verdad que vuelva muchísima gente como tú que se ha ido, porque este país es sangrante para el autónomo y no podemos ser sangrantes para los que permiten que tengamos un estado del bienestar. O sea, que es gracias a vosotros. Es la acumulación sangrante, el que estés mal visto, el que haces algo por la más estricta legalidad y mañana la legalidad cambia, o la interpretación de Hacienda. Total. Te riges por una consulta vinculante a la Dirección General de Tributos, luego viene el TEAC, dice algo diferente y lejos de solo regularizarte, te sancionan, como si hubiera mala fe. El Supremo ya ha dicho que si no se demuestra la mala fe no puede haber sanción, solo regularización. Sin embargo, Hacienda lo sigue haciendo, sigue sancionando y sigues, cuando te pillas sin medios, te la comes con patatas. Bueno, es que Hacienda Entonces, el problema es la sensación que... de que tenemos muchas espadas de Damocles, la de los despidos, ¿no? Yo puedo crecer, tengo 10 empleados, consigo clientes nuevos, subo a 30 empleados. Por lo que sea, vamos a poner que no es responsabilidad mía, que el mercado cambia. Pierdo capacidad, pierdo demanda y no puedo reajustar mi capacidad productiva, porque sí que puedo contratar, pero no puedo descontratar. Sí, totalmente. Y eso significa que teniendo un negocio que podría ser rentable, quiebro yo. Exacto. Y los 10 que podría rescatar también se van a la calle. Sí, quiebras tú y sobre todo quiebras tú y todo tu patrimonio presente y futuro y el de toda tu familia queda condicionado. Entonces, por eso te digo que es tan importante entender lo que hace un emprendedor. Por eso valoro tanto lo que hacéis vosotros explicando lo que es un emprendedor y que ojalá, en vez de convertiros en esa empresa que lleva al emprendedor fuera, seáis el que traiga al emprendedor de fuera a España, porque nos hayamos convertido en una potencia económica como Dios manda, en un nicho a explotar, porque seamos atractivos. Entonces, eso es lo que tenemos que luchar y eso es lo que yo te voy a recoger un poco la veda que me abres y el camino para decir, oye, ¿qué podemos hacer? Trabajemos, hagamos papeles, presentémoslos donde toquen y trabajemos por tener un mejor país. Porque yo sé que estarás en Portugal, pero sigues siendo español, muy español, sí, very Spanish people, y entonces necesitamos que el talento tuyo pues en algún punto vuelva, pero porque realmente vea que aquí hay una oportunidad. Y hay que trabajar en ello. Y que se pueden crear unos hijos sin que, si eligen la opción de emprender, no sean demonizados y sean los malos. Totalmente, no pero es que eso es un cambio social que es muy necesario y que eso empieza desde el cole, desde chiquititos. Pero bueno, estamos trabajando en ello, te lo puedo asegurar. Y una última duda, antes de cerrar, a relación de esto, porque, claro, es algo que tú dices, vale, tenemos una discusión de ideas, de qué es lo más conveniente para el país, de qué es lo más conveniente para el partido, para el emprendedor, para el empresario, lo que sea. Sin embargo, yo por lo menos a título particular, tengo la sensación de que hemos perdido y seguimos perdiendo cada vez más soberanía ante Europa. Y empiezo a sentir un cierto sentimiento antieuropeísta, no porque Europa les parezca mejor o peor, sino porque no hemos votado ni a von der Leyen ni a nadie de los que están ahí y empiezan a tomarse medidas que tienen mucho impacto sobre nuestras vidas. Entonces, claro, tienes la sensación de que votes lo que votes, llegado a un punto, al final el Partido Popular y el Partido Socialista están en el mismo grupo europeo y tiene tanto calado lo que se tramita, regula, legisla, habla allí, que claro, uno siente que dices, bueno, pues es como si votase personajes de una película, pero el guión está escrito. ¿Qué me puedes decir de eso? O sea, dame un poco de esperanza. Yo te puedo decir que la verdad Europa
es un ente que ahora nos permite seguir siendo país en este momento y teniendo oxígeno, porque si no fuese por Europa estaríamos en una quiebra técnica absoluta como país. Entonces, creo que hay que saber los beneficios que ha tenido Europa para nosotros como país, que nos hemos aprovechado mucho de lo que es Europa. Y sí que es cierto que también habrá políticas pues, que no estemos de acuerdo, que no nos parezcan bien a nivel europeo, pero es que actualmente es que somos un chiste, es que estamos peor que Grecia. Me refiero que en Grecia intervinieron los hombres de negro, que se les llaman, yo siempre digo que mira ahora Grecia, pero es que estamos peor que Grecia en datos económicos. Islandia, en este Irlanda, momento. Portugal, todos fueron intervenidos y todos están genial. Y entonces por eso te reflexiono que Europa como tal no es el problema, es que creo que la gente tiene que tomarse Europa más en serio, porque las decisiones de Europa son muy trascendentales y la gente como que vota en las europeas así como al tuntún y demás, y lo que pasa ahí, bueno, pues como está lejos no me entero. Yo voy mucho al Parlamento Europeo y es un gran lugar de toma de decisiones, y la mayor parte de las legislaciones que se están aplicando en estos momentos en España realmente son legislaciones europeas que vienen aquí. Sí, transposiciones. Exacto, entonces que al final nosotros tenemos que ser conscientes cuando se vota de lo que estamos votando. Y está claro que tenemos un grupo muy amplio, o sea, el Partido Popular Europeo es un grupo súper amplio, que en algunas votaciones pues, puede estar con el Partido Socialista Europeo, pero sí que es cierto que ahí tenemos que todos los ciudadanos concienciarnos un poco más para saber qué está pasando, para decir esto no lo quiero. Porque si nos movilizamos, porque si realmente hacemos fuerza, tenemos una gran capacidad. Y creo que no hay que subestimar Europa, porque nos sostiene a día de hoy, súper importante, porque si no, de verdad, yo no sé dónde estaríamos, No sé dónde estaríamos, porque nos están inflando y al final es lo que está sosteniendo esto de manera irreal, pero está sosteniendo. Estoy de acuerdo, pero que eso no es lo único que tendría que basarnos para estar dentro de Europa, sino que también hay unos principios comunes, sino que hay una defensa de lo que es Occidente, hay una defensa de lo que es nuestros principios religiosos. ¿Crees que hay una defensa de Occidente? Bueno, ¿No te parece que nos estamos pegando un tiro en el pie con, por ejemplo, el ecologismo? Que estamos regalándole... El tema del ecologismo, esto al final tiene muchas vertientes. Yo creo que el ecologismo se puede plantear desde distintas visiones. A mí todo lo que sea restrictivo no me gusta. Y a mí que en Europa se esté legislando como si fuésemos los mayores contaminadores del mundo, cuando tenemos India, China y Estados Unidos haciendo lo que les da la gana, mí no entender. Los BRICS todos... Vale, sí. Entonces... creo que las cosas se pueden hacer de otra manera y creo que somos lo suficientemente inteligentes como para hacer las cosas de otra forma. El problema es que tenemos muchos lobbies de presión, que hay mucha gente que está poniendo dinero en ciertos sitios muy interesantes que están... El escándalo de Putin con los verdes en Alemania... O sea, debería hacernos eliminar, o sea, virar de toda... No, esos escándalos lo que nos tienen que hacer ver es el poder que puede tener un país sobre otro en la toma de decisiones y lo que puede mover el dinero. Entonces, lo que tiene que ser Europa es autónoma e independiente al resto, y actualmente no lo somos. Entonces, yo creo que Europa es un engranaje que puede funcionar francamente bien si realmente aprendemos a hacer unos Estados Unidos de Europa, como lo que tiene Estados Unidos, y que seamos todos una unión real, no un interés dependiendo de lo que a mí y tal, porque puede ser que Europa para ciertas cosas nos guste y para otras no, pero es que esto es como tu novia a lo mejor te gusta para ciertas cosas, para otras te cae un poco mal, pero sigues con ella porque hay más cosas buenas en la balanza que malas. Pero intento que se acerquen al 90, no que se queden por supuesto, en el 51. pero hay que seguir trabajando en ello. Es decir, yo creo que se puede hacer una Europa todavía mejor y que se puede hacer unos Estados Unidos europeos con una industria, con una independencia económica, es decir, no podemos estar haciendo todos los chips en China porque ya vimos lo que pasó. Hay que empezar a hacer un repensamiento de qué Europa queremos a futuro. Y eso ahí tenemos que estar los ciudadanos. Es que entre ecologismo, el Banco Central Europeo comprando deuda de todo el mundo, fondos Next Generation que no se destinan a nada útil. En muchos aspectos podemos estar, pero absolutamente de acuerdo, pero también tenemos que, oye, Europa nos ha dado mucho, nos ha permitido llegar muy lejos. Otra cosa es que fuese bien empleado o mal empleado. Eso nos da para otro día otro debate y abrimos el melón de Europa, pero lo que sí que es cierto es que tenemos la posibilidad de moldear Europa. Tenemos la posibilidad de moldearla a nuestra... ¿Pero tenemos quiénes? ¿Tenemos quiénes? Porque todos, es que las elecciones... Desde el ciudadano promedio, pero que no se implica en lo que está pasando en Europa, hasta el político, que es el que está tomando decisiones allí. Pero tiene que tomarlas también acorde a qué está pasando.
Es decir, ¿por qué en Francia pasa lo que pasa y se manifiesta todo el mundo y cambian las políticas? Pues porque a lo mejor la gente sale a la calle cuando tiene que salir a la calle. Sin embargo, Francia está horrible. O sea. Bueno, Elisa, entonces, por ir cerrando, ¿cómo esperanzamos a nosotros, a nuestros clientes, para que, yo creo que a corto plazo la sangría va a seguir dándose? Gracias a Sánchez seguiremos facturando mucho, pero ¿qué mensaje de esperanza nos puedes dar para que algún día podamos volver a este maravilloso país? Bueno, desde la antorcha de la libertad que nos da la Comunidad de Madrid y nuestra presidenta Ayuso, sí que tengo que lanzar ese mensaje de esperanza, que estamos trabajando porque España sea un país mejor. Desde Madrid, porque nosotros somos servidores públicos que trabajamos por Madrid y por España, y vamos a seguir dando todas las batallas y vamos a estar al pie del cañón y vamos a seguir luchando porque la gente venga y se quede, o la gente volváis, y porque me encantaría que tu empresa virase y fuese de voy a traer el talento de vuelta a España, y no que el talento que tenemos en este país, que es increíble, y que pagaba una barbaridad sí, de se impuestos, nos vaya porque tenemos políticas inquisitorias contra el empresario, en vez de decir vamos a allanar ese camino, vamos a facilitarlo para que el empresario quiera estar en nuestro país y quiera apostar por la grandeza que es España, ¿no? Entonces yo siempre tengo esa esperanza, y que seguimos trabajando en ello, seguimos quitando burocracia en la Comunidad de Madrid, seguimos bajando cuotas de todo lo posible, deflactando el IRPF, para ser un poco ese alivio fiscal, ese trombocid fiscal en la Comunidad de Madrid, y que serán políticas que lucharemos para que estén a nivel nacional y que España vuelva a ser grande de nuevo, otra vez, de mano de los autónomos, de mano de los empresarios. Pues por dar la nota positiva para cerrar, ya que me diste un poco de bajona con que no creas que Sánchez vaya a caer pronto, si por lo menos cae dentro de 3 años, seguramente pues ciertas políticas liberales que se están tomando por el mundo hayan ya comenzado a dar sus frutos. Total. Y podamos intentar reflejarnos en ellos. Estamos mirando a Milei muy fijamente, y yo creo que eso va a ser también un balón Así de que oxígeno. nos despedimos con un ¡Viva la libertad! Carajo, y viva Madrid, viva España, y que volváis. Muchas gracias, Elisa. Ha sido un placer. Encantada.